Como parte de los ítems que vamos a revisar, vamos a evaluar primero la anatomía radiológica del vaso, los métodos de estudio que se realizan del mismo, tanto en la radiografía, en la ecografía, en la tomografía y en la resonancia, y la patología que se ha asignado es bastante puntual, corresponde básicamente a una patología difusa que involucra la esplenomegalia y a las lesiones neoplásicas, que también son pocas, tanto en las lesiones benignas, malignas y la hipertensión portal. Para hacer un recordaris mencionaremos que el vaso es un órgano intraperitoneal, está ubicado en el hipocondrio izquierdo y recordarán que si hacemos un recuerdo anatómico, básicamente en la parte convexa del vaso tenemos un íntimo contacto con el diafragma del lado izquierdo. En la parte cóncava del vaso tenemos una comunicación con el estómago, la glándula suprarrenal izquierda y el riñón izquierdo. Esa es la ubicación anatómica del vaso. La morfología lenticular, un tanto arrillonadas, es la morfología habitual del vaso. Sin embargo, debemos recordar que existen factores en los que podemos encontrar vasos ectópicos, es decir, que hubieran rezagos de tipo embrionario, sobre todo hacia el hilio esplénico, y además son generalmente funcionantes. Existen otro tipo de patologías en las que cuando el paciente está esplenectomizado o existe una ruptura traumática producto de un trauma abdominal cerrado, estos fragmentos de vaso pueden también tener una función posterior, incluso un crecimiento que a veces incluso podría confundirse con implantes peritoneales pensando en un proceso metastásico. Entonces siempre tomar en cuenta que si encontramos un paciente que tiene el antecedente de un trauma abdominal o está esplenectomizado, podríamos encontrar funcionalidad en vasos ectópicos. Pregunta de examen. En la parte histológica del vaso observamos dos zonas bastante puntuales. La parte central, que corresponde a la pulpa blanca, y la parte periférica, que corresponde a la pulpa roja. La pulpa roja corresponde a lo que son los vasos reticulares, vasos venosos, vasos vasculares en general, todo lo que es la vascularidad, y la parte blanca constituye los folículos linfoides. Debemos recordar que a medida que el paciente crece en edad, la pulpa blanca va siendo cada vez más grande debido a que se reemplaza el tejido por una maduración linfoidea del mismo. Bueno, la superficie del vaso, al igual que el hígado, es una superficie lisa. Las dimensiones son importantes, a pesar de que no tenemos un recuento de la población peruana normal, pero utilizamos la literatura internacional, donde estos son más o menos los estándares de medida, ¿no? Una longitud de hasta 12 centímetros en el diámetro longitudinal, un diámetro antero-posterior de hasta 7 centímetros y un transverso de hasta 4. El volumen promedio del vaso es de 250 centímetros. Esto es importante porque cuando hablamos de esplenomegalia, que es una capite también del módulo de revisión, tenemos que tener en cuenta que cuando el vaso está en una medida mayor a 13 centímetros o en comparación con una tomografía, por ejemplo, vemos que el reborde o la parte final del vaso llega hasta la altura del hígado o rebasa el riñón izquierdo, también hablamos imagenológicamente de una esplenomegalia. En una radiografía, normalmente el vaso no es visible porque es un órgano pequeño y es un tanto posterior al hígado y también al estómago. La cámara gástrica normalmente lo cubre en la parte superior y el hígado en la parte inferior. Sin embargo, encontré una radiografía donde tenemos una representación que sea parcial, y este es el lugar anatómico del vaso, ¿no? Que corresponde básicamente al hipocondrio izquierdo. Pero como vamos a ver ya en la parte de esplenomegalia, cuando este vaso sí está incrementado de tamaño, la sombra que produce por la viscenomegalia sí está representada desde la radiografía. Aquí tenemos el estudio ecográfico del vaso, donde básicamente podemos visualizar la morfología arrillonada o lenticular que tiene. Aquí podemos notar que esta hiperrefringencia inferior corresponde
a la vinculación del vaso con el hemidiafragma izquierdo, y la cobertura hiperecogénica superior, que es más tenue, corresponde a la grasa envolvente propia del vaso. Tenemos un hilo vascular que se caracteriza básicamente por la presencia del hilo esplénico, y la vena esplénica es la más representativa, que es la que va a estar dilatada en una hipertensión portal. Debemos recordar también que la ecogenicidad, es decir, la gradiente, la escala de grises del vaso, es muy similar al hígado y ligeramente mayor al riñón izquierdo. Esta comparación es importante porque cuando hablamos sobre todo de la esteatosis hepática, el órgano a comparación del hígado es el vaso, y esto es debido a que tienen una similitud embriológica de la misma cantidad de agua. Por eso, cuando ya estamos en el paciente adulto, visualizar la ecogenicidad de estos dos órganos, que deben ser similares, nos permite diferenciar los hígados sanos de los hígados esteatóxicos. En un estudio de tomografía, el vaso se encuentra, como siempre menciono, en todo corte tomográfico, cualquier imagen de cualquier parte, sea ecografía, tomografía de resonancia. Este lado siempre es el lado derecho de la imagen y este lado siempre es el lado izquierdo. Entonces, como toda anatomía normal, tenemos la representación del vaso en el lado izquierdo, para que lo vean bien clarito. Lo que quiero que recuerden, eso es importante, esto es una tomografía sin contraste, esta es una tomografía en fase arterial con contraste, y esta es una tomografía en fase venosa, es decir, un poco posterior, adquirida posterior a la administración de la sustancia del contraste, donde el contraste ya ha pasado de la fase arterial a la fase venosa. ¿Por qué es importante? Porque ustedes notan, el vaso es un órgano que capta rápidamente y con mucha avidez el contraste, y tiene una particularidad de verse de una forma que la mencionan en los libros como una forma atigrada, es decir, como si hubieran parches o manchas de tigre, así como las pintas del tigre, debido a que la pulpa roja, por ser tan vascularizado, tener la presencia de los vasos, le da esa particularidad. No vemos ningún otro órgano que tenga esta distinción. Por eso, cuando vemos un estudio de tomografía en fase arterial del abdomen, ver al vaso de esta forma atigrada es un hallazgo normal, no patológico. Esa forma de disposición que le da la pulpa roja nos recuerda lo que proviene el vaso del latín vadium, que significa rojizo, debido justamente a esta característica particular de la pulpa roja que lo contiene en la parte histológica. Finalmente, cuando ya pasa el contraste en una fase venosa, la distribución del contraste ya es homogénea y es comparable o similar a la disposición que tiene el hígado, con la diferencia de que tiene un mayor llenado en la fase portal, que es más tardía, es decir, de la vena porta, cuando ya hace la adquisición de la sangre a través de la vía intestinal y aporta las sustancias de nutrición al hígado. En resonancia magnética también tiene una similitud cuando hablamos de la captación con el contraste, y ustedes pueden notar también aquí una resonancia magnética sin contraste, un T1 con contraste, donde vemos básicamente lo mismo, ¿no? El vaso de un aspecto atigrado normal. En una fase arterial tardía vemos todavía unos pequeños tintes de esta disposición atigrada, pero en la fase venosa ya vemos cómo el vaso se homogeniza en cuanto a la sustancia de contraste, debido a que ya pasa esa primera parte de la captación arterial de tipo atigrado. En las primeras dos imágenes tenemos una tomografía en T1 y aquí tenemos una tomografía en T2. Debemos recordar que en T1 el vaso es hipointenso en relación al hígado, es decir, de baja señal. En cambio, en una fase T2, que ustedes pueden notar aquí que la médula espinal está captando el parte del líquido cefalorraquídeo blanco, eso es una característica de captación de los líquidos en la secuencia T2, y podemos ver que el vaso es de mayor señal o alta señal respecto al hígado. Eso es lo normal en una interpretación de resonancia magnética. Sin embargo, cuando evaluamos un bebé menor de 8 meses, recuerden, pregunta de examen,
un niño menor de 8 meses, esta coloración está invertida. Es decir, en un bebé menor a 8 meses, el vaso es más hiperintenso en T1 que el hígado, y al revés. En T2 el vaso es hipointenso respecto al hígado en T2. ¿Esto por qué? Porque la pulpa roja en un bebé pequeño es mucho mayor. Como hemos mencionado, a la medida que el paciente va envejeciendo, creciendo en edad, el reemplazo de la pulpa roja se hace por la pulpa blanca y por lo tanto ya es muy pequeño. Pero en un bebé hasta los 8 meses no. Entonces verlo invertido, esta coloración en resonancia magnética, es normal. Muy bien, entonces empezamos la patología difusa. La primera y única que vamos a evaluar en lo que es la parte difusa es la esplenomegalia, porque es también la patología más representativa en el vaso. La definición, básicamente, como cualquier megalia en el cuerpo, es un incremento del tamaño del vaso. Como ustedes pueden notar aquí, es un incremento bastante marcado. Puede haber dos formas de medirlo. Normalmente trazamos una línea que une los polos del vaso y viene a ser el tamaño longitudinal del vaso. Sin embargo, también podemos hacer una palmimetría, que viene a ser como ustedes pueden ver aquí, enmarcar todo el área, el reborde del área del hígado, lo cual en promedio es 100, pero en una esplenomegalia estamos hablando que esta palmimetría es superior a los 200 cc en cuanto a área. Tenemos también formas de clasificar la esplenomegalia en leve, moderada o severa según el tamaño. Entonces, habíamos mencionado que un tamaño de 12, máximo 13, es un tamaño de vaso normal. ¿Por qué es normal? Porque esta literatura generalmente es estadounidense. El promedio peruano en relación al tamaño del promedio estadounidense, obviamente el peruano es más pequeño. Entonces, los estudios que tenemos sobre las tablas biométricas en esa población mencionan que el tamaño máximo del vaso debe ser hasta 13, algunos dicen 12. Entonces, todo paciente que le encontremos una longitudinal mayor a 13, definitivamente, por ser además más pequeños nuestra población, definitivamente es una esplenomegalia. Cuando tenemos un tamaño en longitud de 15 a 18 centímetros, estamos hablando de una esplenomegalia moderada. Y cuando tenemos más de 18 centímetros en longitud, es decir, en la línea roja que está trazada en la ecografía, por ejemplo, estamos hablando de una esplenomegalia tipo severa. Esto es una pregunta de examen y también es muy importante que lo sepan, porque esto lo van a ver desde ahorita que son alumnos de pregrado hasta que sean residentes y hasta que, bueno, en la parte del área médica que ustedes se dediquen, siempre lo van a ver, sobre todo porque la hipertensión portal es la primera causa en nuestro medio de una esplenomegalia. Tenemos muchas causas, pero la que está asociada a un componente esplenomegálico asociado a hígado, donde la patología primordial es la patología por cirrosis alcohólica, tenemos una importante frecuencia en nuestro medio de tener una esplenomegalia. Otra cosa que tienen que tener claro ustedes es que estadísticamente la hipertensión portal caracteriza una esplenomegalia. Sin embargo, la esplenomegalia es una patología de amplio espectro. Significa que puede corresponder tanto a hipertensión portal como reacción del cuerpo, de nuestro cuerpo, a cualquier infección o a cualquier lesión de tipo mieloproliferativo, a la cabeza, a las leucemias y los linfomas. Por eso que todo paciente, incluso pediátrico, cuando tiene un diagnóstico de búsqueda de leucemias, tanto agudas como crónicas, siempre la ecografía es el primer método de elección, al igual que la radiografía, para valorar cuán grande o cuánta visceromegalia tiene tanto el hígado como el vaso. En esta radiografía podemos visualizar claramente, como pueden notar aquí, la sombra del vaso, que es bastante grande. Incluso está condicionando una elevación del hemidiafragma que ustedes comparan con el hemidiafragma del lado contralateral. Normalmente, el hemidiafragma derecho siempre es más alto que el izquierdo, debido a que el hígado, por ser el órgano intraabdominal más grande, le hace una impronta mayor al hemidiafragma derecho. Entonces, siempre tenemos aquí un hígado muy grande, por lo tanto un hemidiafragma más alto. Eso es lo normal. Si ustedes comparan el lado derecho con el lado izquierdo,
claramente vemos una elevación del hemidiafragma izquierdo que está marcado en rojo, y por debajo no vemos la sombra de la cámara gástrica. Sin embargo, lo que sí vemos es una imagen de tipo sólida que está ubicada en todo el hipocondrio izquierdo, que corresponde a una visceromegalia, y por anatomía el órgano que está aquí crecido viene a ser el vaso. Esto es otro grupo de enfermedades que también serán preguntas de examen, que corresponde a las causas. Si bien es cierto, he mencionado que la primera causa de nuestro medio es la hipertensión portal para hablar de esplenomegalia, las causas de tipo hematológicas y las infecciosas de forma difusa, no patognomónica, tienen toda esta gama de posibilidades. ¿Qué significa? Que si yo estoy estudiando a un paciente con dolor abdominal, con anemia o con cualquier cambio en su hemática en la parte del hemograma, tenemos que buscar posibilidades. Y toda esta gama de posibilidades son posibles, ¿no? Tanto en lo que son las enfermedades hematológicas como el linfoma en la cabeza, las leucemias, tanto mieloides, crónicas o agudas, la policitemia vera, que es básicamente una lesión a nivel de los glóbulos rojos, las hemoglobinopatías como la talasemia, por ejemplo, la leucemia linfática crónica, la mielofibrosis y la esferocitosis. Recuerden que cuando ya tenemos esferocitos, que son parte de la degradación de los glóbulos rojos, van llegando a la cascada del vaso para ser degradados. ¿Qué significa? Que si este vaso no está funcionando bien o hay un exceso de los esferocitos porque la sangre no está yendo bien en los glóbulos rojos, entonces hay un incremento de estos. Entonces, tanto la parte del laboratorio como los hallazgos imagenológicos permiten hacer el diagnóstico diferencial para este tipo de casos. Lo que tienen que quedarles claro es que si yo veo o detecto una esplenomegalia en paciente pediátrico, adulto, geriátrico, cualquier grupo etario, tiene que tener una investigación, porque es muy... no es patognomónica la esplenomegalia, puede corresponder a un sinfín de posibilidades que lo único que dice es que hay algún segmento del sistema inmunológico, hematopoyético o sobre todo de ese tipo, o incluso ligado al hígado, que no está funcionando bien y que tenemos que hacer una serie de pruebas para detectar a qué órgano o en qué sistema estamos viendo la dificultad. Otro grupo importante de enfermedades son las infecciosas. A la cabeza, los pacientes inmunocomprometidos con el estadio de SIDA, ¿no es cierto? El VIH. Pero otro grupo importante que a veces es un poco difícil de captarlo, sobre todo cuando tenemos procesos muy agudos, es la mononucleosis infecciosa, la leishmania, que es en nuestro medio también bastante frecuente. Y si tenemos, pregunta de examen, paciente africano o de procedencia africana, que tiene también este componente importante en esplenomegalia, tendríamos que pensar en una esplenomegalia por causa de malaria o esquistosomiasis, que son por endemia más frecuentes en esta zona. Entonces, esas son las formas en las que podemos tener dentro de todo, ¿no? La Bartonella, por ejemplo, en nuestro medio, sobre todo en el sur, también es un componente importante de tener esplenomegalia. Aquí básicamente en esta tomografía podemos notar el hígado aquí y un vaso que por su tamaño tan grande está generando parte de un colapso en el estómago, porque está pues como que apachurrando el espacio normal que debería tener la cámara gástrica. Aquí tenemos otro corte que es más inferior, es decir, ya estoy bajando. Miren, aquí yo no veo ni la glándula suprarrenal ni el riñón. Acá yo estoy viendo parte de la suprarrenal y parte del riñoncito derecho, y aún veo el vaso. Significa que es un vaso bastante grande. Si yo veo un reformateo, una reconstrucción en corte coronal de esta tomografía, puedo notar claramente como aquí, recuerden siempre el lado derecho, lado izquierdo de la imagen. A la mierda. Entonces aquí veo yo el hígado, ¿sí? El hígado, aquí tenemos la confluencia de las venas hepáticas hacia la cava inferior, y yo veo aquí un marcado tamaño del vaso que está condicionando incluso un desplazamiento medial y hacia el lado derecho de las asas intestinales. Si yo veo aquí un reporte en el que estoy midiendo
el hígado y estoy midiendo el vaso, ustedes pueden notar claramente cómo esta medida esplénica es mucho mayor al hígado. Por lo tanto, estamos ante un caso de esplenomegalia. En lo que respecta a la patología neoplásica de tipo benigna, básicamente he tomado dos tumoraciones que en frecuencia son las más importantes y más representativas, que vienen a ser el hemangioma y el amartoma. Entonces, miren, el hemangioma es la tumoración benigna más frecuente del vaso. Pregunta de examen también, obviamente. Puede ser de foco único o foco múltiple. Y al igual que el hemangioma en el comportamiento tanto ecográfico como tomográfico, es un tumor del mismo comportamiento que el hemangioma hepático. Es decir, en ecografía son lesiones de tipo nodular, de tipo redondeada, que puede ser única o múltiple y que tiene la característica de ser hiperecogénica, es decir, con respecto al resto del parénquima esplénico es más blanca, es hiperecogénica. Ustedes pueden notar aquí cómo tenemos aquí una lesión y aquí otra mucho más grande. Normalmente no exceden los 3 centímetros, pero hay casos en los que hemangiomas sí son muy grandes, como en este caso que es bastante grande. ¿De acuerdo? Aquí en cambio tenemos un hemangioma pequeño y único. No, perdón, ese es el mismo paciente. Aquí es el único. Ese es igual, múltiple. Ahora, ¿qué característica tiene el hemangioma en cuanto al Doppler, a diferencia de otros tumores? El hemangioma, a pesar de que es un tumor vascular, por tener un afluente venoso principalmente, es decir, de bajo flujo, no tiene una captación con el Doppler. El Doppler que ustedes pueden notar aquí, ustedes pueden ver acá una coloración roja o de rojo a naranja, y acá vamos a ver una coloración que va entre los colores azul a rojo. Esto de aquí viene a ser un angio-Doppler o power Doppler. En cambio, este que tiene coloraciones de rojo a azul o entre rojo y azul, viene a ser un color Doppler. ¿Cuál es la diferencia? El color Doppler que ustedes pueden notar en este lado, que como pueden ver aquí incluso tiene captación en el seno renal del riñón izquierdo que está en íntimo contacto con el vaso, no tiene vascularidad interna el tumor ni con el color ni con el power. Básicamente la diferencia entre estos dos métodos de Doppler color son que en el Doppler color yo veo direccionalidad del flujo, por eso me permite ver si el flujo es arterial o el flujo es venoso. Eso en cualquier vaso. En cambio, en el angio o power Doppler, yo lo único que veo es la presencia o ausencia de vasculatura, pero no puedo ver dirección, es decir, no veo si esta lesión o esta parte vascularizada está acercando el flujo o está saliendo el flujo, como sí lo veo en el color. ¿Y para qué me sirve el power? ¿Por qué? Porque como no puedo determinar la direccionalidad del flujo, me permite ver fluctuaciones de velocidades muy pequeñas, es decir, mínimamente en un proceso, el Doppler es un proceso dinámico, es decir, evalúa el movimiento del contenido sanguíneo en los vasos, que a veces son de muy poco calibre o su flujo es tan lento que no me permite visualizarlo con el color. Entonces, para esos casos yo uso el angio. En cuanto a la tomografía, estos tumores que tienen el aspecto sólido, por ser tumoraciones obviamente sólidas, pueden tener en algunos casos calcificaciones puntiformes o lineales que son poco significativas, pero al igual que en un hemangioma hepático tras la administración del contraste endovenoso, tiene una captación centrípeta progresiva. Escuchen bien, es una captación centrípeta progresiva que le da la característica a todo hemangioma. ¿Qué quiere decir? Que a medida de que pasa el tiempo del contraste del arterial al venoso, este tumor va teniendo más captación. ¿Por qué? Porque sus vasos principalmente son de tipo venoso. Y eso es una característica bastante específica, tanto en la tomografía como en la resonancia. En la resonancia muestra una hiperseñal en T2 y una hiposeñal en T1, igual que en el hemangioma hepático. Y aquí tenemos otra lesión única
en el vaso. Ustedes pueden ver aquí, es una lesión en ecografía redondeada, en este caso única, hiperecogénica, que lo estamos viendo con un transductor lineal, debido a que es un paciente joven y delgado y por lo tanto no tenemos una interposición de tejido graso importante y podemos ver con mucha más claridad. Entonces corresponde a una lesión hiperecogénica, única, homogénea. A la cabeza tenemos que pensar en un hemangioma. Aquí tenemos, como les mencioné, los hemangiomas en comportamiento con la sustancia de contraste, y lo que podemos ver aquí es que en una fase venosa, en este caso es un hemangioma múltiple. Recuerden aquí, hígado, vaso. Tenemos aquí una fase arterial, la porción un poco atigrada del vaso. Sin embargo, podemos ver múltiples lesiones hipodensas, sobre todo estas tres que son las más representativas, que no captan el contraste, porque recuerden que esos tumores, por el flujo lento que tienen, su captación es centrípeta. Significa que van de afuera hacia adentro de forma lenta. En cambio, en una fase venosa, por ejemplo aquí, tenemos vaso, hígado, y esto es una resonancia magnética, podemos notar cómo hay una captación de la sustancia de contraste. Aquí además tenemos un quiste en el hígado. Esto corresponde a una lesión, a un T2, perdón, y aquí a un T1, ¿no es cierto? Un T2, ¿por qué es un T2? Por aquí tenemos el líquido de la médula blanco, eso es una secuencia T2. Aquí no, por lo tanto es un T1. Aquí podemos ver la lesión quística en el hígado, y aquí lo vemos con un realce propio de los líquidos, al igual que el T1. En cambio aquí, si bien es cierto, también es una señal hiperintensa, pero no tan blanca como en el quiste. Es una lesión sólida con una captación similar que en el comportamiento de tomografía en cualquier hemangioma, tanto hepático como esplénico. El segundo tumor benigno que vamos a tocar, por un tema también de frecuencia, a pesar de que son raros, es el amartoma. El amartoma también se conoce frecuentemente como una hiperplasia nodular o esplenoma, son sinónimos para esta tumoración. La tumoración benigna es poco frecuente y es única, generalmente a diferencia del hemangioma, que puede ser múltiple. Normalmente miden 5 centímetros, sin embargo existen casos de reporte que han llegado a medir hasta 90 centímetros. A diferencia del hemangioma, esta es una lesión heterogénea. Ustedes han visto que el hemangioma es una lesión redondita, hipercogénica y prácticamente toda muy pareja, muy homogénea. En cambio, en el amartoma no. El amartoma lo que tiene por característica es que es una lesión heterogénea que puede incluso tener calcificaciones de forma difusa. Ustedes pueden ver claramente que es una lesión con áreas blancas, es decir, hiperecogénicas, y otras áreas más anecogénicas o hipoecogénicas. Otra característica es, en cuanto a la ecografía, es que tienen una captación muy importante del Doppler, a diferencia del hemangioma, que ya mencionamos, que por su vascularidad lenta o más venosa no tiene captación Doppler. En cambio aquí vemos una lesión, pregunta de examen, que tiene una captación importante al Doppler. Por lo tanto, hablamos de un amartoma. ¿De acuerdo? Lesión única, entonces, heterogénea y vascularizada. De tipo benigno, amartoma. En la tomografía, ustedes pueden notar aquí, ¿no?, la captación intensa que tiene del Doppler, a diferencia de lo que vimos en el hemangioma, donde no había captación. En la tomografía son isodensos antes y después del contraste, es decir, casi no se notan, casi no se ven, por lo que son difíciles de detectar y afortunadamente son poco frecuentes. En la resonancia magnética son isointensos en T1, o sea, tampoco se diferencian del parénquima esplénico circundante, y en el T2 podrían ser iso o ligeramente hiperintensos, es decir, de la misma tonalidad del vaso o un poquito más hiperintensos. Sin embargo, con el gadolíneo, por ser una tumoración vascularizada, tiene un realce heterogéneo, difuso y relativamente rápido, a diferencia del hemangioma, que a pesar de ser resonancia o tomografía, la captación del contraste, tanto yodado como de gadolíneo, en la tomografía y resonancia respectivamente, esta captación es básicamente lenta, es decir, se ve mucho mejor en la fase venosa que en la fase arterial, a diferencia de esta tumoración.
Aquí, por ejemplo, podemos ver en esta reconstrucción de resonancia magnética, aquí tenemos al amartoma como una lesión redondeada, única, y tiene distintas tonalidades. Como ustedes pueden ver en el centro, es más hiperintensa, y recuerden que en la resonancia hablamos de intensidades. Entonces, más hiperintensa y tiene un halo más hipointenso, o una región periférica de menor intensidad. Aquí tenemos el amartoma, ya pero con la sustancia de contraste. Si ustedes notan aquí, es una fase arterial. Digo arterial porque si ustedes comparan la aorta, bueno, aquí no se ha visto bien, pero aquí la aorta se ve muy, muy blanca, significa que la fase arterial es casi de inmediato de haber colocado el contraste, la captación es muy rápida, y podemos notar, al margen de la captación atigrada del vaso, tenemos aquí una lesión que tiene una captación importante a forma de trabéculas en esta tumoración. Entonces, a pensar como ver la posibilidad por un tema de frecuencia y por un comportamiento no equivalente a la captación de un hemangioma, por frecuencia de benignidad, tendríamos que pensar en un amartoma. Además, si yo analizo las siguientes secuencias que son de unas fases tardías, el realce se hace más homogéneo, ¿no es cierto? Casi imperceptible, a diferencia de en la primera fase donde sí es muy notorio, ¿no? Como ustedes pueden marcar, esta es la lesión, pero ya se ha homogenizado el contraste. A diferencia del hemangioma, que cuando la fase recién es más tardía, es que yo recién noto la captación del contraste porque, como les repito, la presencia de sus vasos venosos hacen o condicionan que por número y por flujo recién puedan ser visibles de forma tardía. En cuanto a la patología neoplásica maligna, tenemos a la cabeza por frecuencia al linfoma. El linfoma puede ser en dos presentaciones en lo que es el vaso, como una tumoración primaria, que ya de por sí es bastante rara. Lo más frecuente es que sea un compromiso de linfoma, pero por tener linfoma en otros órganos, es decir, un compromiso secundario. Eso es aún más frecuente que el linfoma primario. Sin embargo, el linfoma esplénico sigue siendo la patología neoplástica maligna más frecuente que puede afectar al vaso dentro de las ya escasas neoplasias que tiene el vaso, porque son muy pocas. Como mencionado ahí, generalmente se trata de linfoma secundario, es decir, que tiene linfoma en otro órgano y también como secundarismo compromete el linfoma en el vaso, pero no es primario generalmente. Típicamente las lesiones de linfoma son focales, son hipoecogénicas, como ustedes pueden ver aquí. Son lesiones circulares, redondeadas, múltiples, con esta característica, ¿no? Muy anecogénicas o hipoecogénicas. También hay una presentación de hiperecogénicas, que son las más raras, si no las confundiríamos con los hemangiomas múltiples. Sin embargo, si son hiperecogénicas, son de tendencia quística, es decir, no es una hiperecogenicidad homogénea, sino en parches, o pueden tener trabéculas o calcificaciones, que es lo que distingue el linfoma del hemangioma, en el caso de que ocurriera. Sin embargo, si comparamos los linfomas en comparación con los hemangiomas siguen siendo más frecuentes porque la patología benigna en el vaso es mayor en frecuencia que la maligna. Aquí tenemos un linfoma primario, es decir, que el origen es esplénico, un linfoma primario de vaso, donde podemos ver aquí en la primera tomografía, que es un reformateo, tenemos una lesión, una masa única, hipodensa, es decir, está disminuida su atenuación con respecto al parenquima esplénico, en un paciente con un linfoma no Hodgkin primario. Además, en el corte sagital podemos observar la lesión del vaso y como hallazgo incidental aquí tenemos un pequeño quiste en el riñón del lado izquierdo. Como ustedes pueden notar y como ya hemos hecho referencia, cuando tenemos lesiones benignas o malignas, igual el vaso se comporta como una respuesta per se, que es la esplenomegalia. Miren ustedes como aquí yo estoy viendo el riñón derecho, significa que ya desapareció el riñón izquierdo, porque recuerden que por la tosis normal anatómica tiene el riñón derecho debido al peso del hígado. El hígado le hace una tosis, es decir, el riñón derecho es más bajo que el izquierdo. Significa que en este corte
yo ya no tengo riñón izquierdo porque está obviamente más alto que el derecho, sin embargo yo sigo viendo vaso. Eso es una característica también de esplenomegalia, ¿de acuerdo? Entonces, como hemos visto ya en el análisis anterior, la esplenomegalia es una alteración difusa que solo me dice que hay algo en el cuerpo de esta paciente que no está funcionando de forma óptima. Y pueden ir, como ya les repito nuevamente, desde causas hematológicas, infecciosas, hasta tumorales. Otro grupo de enfermedades neoplásicas que son también poco frecuentes, pero también representativas dentro de las lesiones malignas son las metástasis esplénicas. Son raras para ser macroscópicamente visibles. Generalmente se las diagnostica en enfermedades ya avanzadas, es decir, que tienen secundarismo de un tumor primario ya de larga data, porque normalmente siempre la frecuencia de tumoraciones metastásicas van a veces más al hígado o al cerebro y con menos frecuencia en el vaso. Sin embargo, si lo detectamos como áreas metastásicas en el vaso, debemos pensar que este paciente tiene un compromiso de secundarismo muy importante, es decir, una enfermedad oncológica avanzada. Entonces, si lo vemos, es un tumor de mal pronóstico. Aquí podemos observar un hígado bastante grande, y ustedes pueden notar que hay una serie de lesiones hipodensas que corresponden a metástasis hepáticas, y aquí podemos visualizar que el vaso tiene también aquí una lesión de este tipo, que comparativamente son de la misma morfología y de la misma atenuación. Entonces tenemos que pensar en un trasfondo o en un cuadro clínico de similitud en un paciente que tiene un compromiso metastásico hepático, que la posibilidad que esta lesión sea también una metástasis esplénica es bastante alta. Otra cosa que es pregunta de examen y que tienen que recordar es qué tumores dan frecuentemente en la metástasis esplénica. Y en la cabeza está el melanoma. El melanoma es el que principalmente metastatiza el vaso como parte del enfoque de secundarismo. Sin embargo, también el cáncer de mama, el cáncer de ovario, el cáncer de pulmón, de próstata y estómago podrían estar involucrados en este tipo de pacientes. Las lesiones de tipo metastásico pueden ser focales únicas o múltiples, generalmente múltiples. Pero no existe un patrón, ¿no? Porque como les digo, el que el vaso se afecte ya habla de un mal pronóstico y que ya hay un compromiso bastante de mal pronóstico de este paciente. Más frecuentemente es el patrón hipocogénico o hipodenso, y la infiltración difusa, es decir, que sea de todo el vaso, es muy rara a diferencia de otros órganos que sí tienen este comportamiento. Aquí tenemos el caso de una paciente de 50 años de edad que tiene un sarcoma. Un sarcoma es una tumoración que ni siquiera está en el grupo que hemos mencionado, pero que le está comprometiendo con múltiples lesiones metastásicas tanto al hígado como el vaso, ¿no? Lesiones de tipo hipodensas. Aquí tenemos una afectación del vaso secundaria por linfoma, o sea, ya no es un linfoma primario de vaso, sino secundario, y podemos observar la esplenomegalia, como hemos mencionado en todos estos pacientes. Miren, aquí yo tengo un cachito, aquí tengo un cachito de riñón izquierdo, que ya casi es el polo inferior. Sin embargo, yo todavía veo un gran vaso que está tan grande que ya está por delante del riñón, que normalmente su estructura es más posterior y lateral, pero es tan grande este vaso que ya está por delante y hacia abajo obviamente va a crecer mucho más. Entonces estamos también, como hemos mencionado, ante una esplenomegalia, en este caso por una afectación secundaria a un linfoma. Este tumor, que es muy raro, el angiosarcoma de vaso, es una patología inherente al vaso vascular, es una neoplasia tipo vascular muy poco frecuente. Es más, ya no lo iba a poner, pero para también tener que preguntarles en el examen teórico, lo he puesto porque a veces realmente es muy raro, o sea, la posibilidad de que veamos un angiosarcoma es muy, muy raro. Al igual, por ejemplo, que un angioma de células litorales, que lo he visto una vez en la residencia y que fue por un reporte de caso, que casi fue mundial. Era tan raro que el patólogo no tenía idea de lo que podía hacer, ¿no? Entonces lo consultaron incluso con muchos patólogos de Lima para llegar al diagnóstico final, porque es muy infrecuente. Sin embargo, tenemos que mencionarlo porque es parte de
del capítulo y porque tiene una incidencia como parte de las neoplasias malignas del vaso. Pero como lo he colocado, extremadamente rara, generalmente debuta en la sexta, séptima grupo etario de vida, altamente agresivo, más frecuente en mujeres, y se manifiesta, como pueden ver, con áreas heterogéneas, generalmente hipoecogénicas, muy próximas entre sí, tiene un patrón bastante empedrado del vaso, obviamente por el componente hemorrágico necrótico que tiene, debido a que son tumores vasculares, es decir, de dependencia básicamente de vasos, por eso es un angiosarcoma. El componente necrosis y de hemorragia es alto, eso es una característica importante porque eso permitiría enfocar el cuadro a pesar de lo raro que puede significar la presencia de esta neoplasia. Tiene este tipo de tumor, por ser de mal pronóstico y ser altamente agresivo, da metástasis hepáticas generalmente de tipo hipervascular, hiperecogénico. Normalmente las metástasis también en el hígado son hipoecogénicas, pero con este tumor, si yo veo este patrón, pregunta de examen, y el hígado tiene lesiones ecogénicas, hipervasculares, hiperecogénicas, entonces tenemos que pensar en un angiosarcoma. Obviamente hay que recordar la edad, el grupo etario, el sexo, ¿no? Que les dije que es generalmente mujeres y entre 60 y 70 ya. O sea, si les digo, mujer de 65 años, que viene con esplenomegalia, que el estudio ecográfico presenta lesiones hipoecogénicas, y se sospecha de enfermedad maligna, con metástasis hepática hipervascular o hiperecogénica, y ya más no les puedo soplar. Uy, mi imagen. Bueno, ya tenía un... Ahí está. Aquí tenemos el último cápita, y ya con eso termino, que es la hipertensión portal. La hipertensión portal es una consecuencia de una serie de factores hemodinámicos que reacomodan un estadio en el paciente que generalmente se asocia, principalmente en nuestro medio, a una cirrosis hepática. Como ya hemos mencionado, la hipertensión portal se tiene que sospechar en un paciente, obviamente, que tiene esplenomegalia, que tiene antecedente de alcoholismo crónico, escuchen, factores de riesgo, preguntas de examen, que tiene antecedente de consumo de alcohol, sobre todo en nuestro medio, o que tiene antecedente, por ejemplo, de transfusiones de sangre, o que tiene posibilidad de haber tenido un contagio con virus de la hepatitis B o virus de la hepatitis C, que también son condiciones que, a pesar de ser infecciones virales, conducen a un deterioro bastante importante del hígado y conducen al final al paciente a una cirrosis hepática. Finalmente, el agente alcohólico, infeccioso, autoinmune o el que fuese, va a terminar condicionando que el vaso, por un tema de degradación o evolución fisiopatológica de la enfermedad, termina siendo una esplenomegalia que, como ya mencioné nuevamente, es muy poco específica. Sin embargo, la hipertensión portal se caracteriza porque el hilio esplénico, es decir, el vaso, sobre todo la vena esplénica, empieza a tener una dilatación. Recuerden que la vena esplénica se une con la vena mesentérica y forman la porta, ¿de acuerdo? Entonces, es un paciente que empieza a tener cirrosis o en general una hepatopatía crónica, como ya les menciono, sea de tipo infeccioso, alcohólico, qué sé yo, autoinmune, lo que va a condicionar es que la porta vaya incrementando su calibre. Esto se produce porque el hígado, recuerden que también el hígado recibe el 75% del aporte sanguíneo a través de la vena porta. Si yo tengo un hígado cirrótico, significa que el hígado está fibrosado, es decir, el compliance o la distensibilidad de los hepatocitos del hígado es bastante restringido. Entonces, si yo tengo un componente cirrótico, fibrótico, por lo tanto, este tejido conectivo está tan duro, tan engorrotado, que ya el hígado no tiene una distensibilidad normal. Entonces, ¿qué hace la porta? Para poderle darle el flujo, que recuerden que el aporte del hígado es el 75% de la vena porta, que a pesar de ser vena tiene un comportamiento arterial porque trae la sangre buena del intestino delgado a través de la mesentérica, entonces trata de darle flujo y ¿qué hace? Se engorda. Es decir, la vena porta se hace gordita. Pero para hacerse gordita, tiene que exigirle a la mesentérica y por lo tanto a la esplénica que también incrementen sus calibres para darle aporte sanguíneo a esta porta. Entonces, todo es una
colateralidad de efectos. ¿Esto qué condiciona también? Que las venas esofágicas que están próximas a la desembocadura se dilaten. Por eso que estos pacientes generalmente debutan con una hemorragia digestiva alta debido a que estas varices esofágicas revientan. ¿De acuerdo? Entonces, esta dilatación portal y por una parte consecuente de la fisiopatología condiciona que el hilio esplénico también se dilate. ¿De acuerdo? Entonces, la hipertensión portal, como les mencioné, en nuestro medio frecuentemente es la causa más frecuente, sobre todo en el grupo adulto, de una esplenomegalia, es decir, un vaso grande. Se tiene que hacer un estudio exhaustivo porque hay que descartarle a este paciente que no sea una enfermedad hepática, que no sea una enfermedad mielodisplásica, o leucemias o infecciones, que no sea agudo, que no sea crónico, y tenemos otras características que nos van definiendo si este paciente va al grupo de las crónicas, OH o hepatitis a la cabeza, o del grupo de las agudas a la cabeza de infecciones menos agresivas. Los signos, como les dije, si encuentro yo un paciente que además tiene circulación colateral, es decir, ustedes recuerdan, bueno, o deben estar viendo, los pacientes con circulación colateral significa que si yo descubro el abdomen del paciente, aparte que así está globuloso como el mío, tiene las venas que se notan, o no, mejor dicho, en un paciente normal no deberían notarse, en ellos se ve, y eso se le llama lo que es la cabeza de medusa, debido a que hay una circulación colateral que se reactiva a través de la vena umbilical, debido a que la sangre no es capaz de fluir de forma normal a través del abdomen. Entonces, todas esas consecuencias conducen finalmente a una esplenomegalia y a una hipertensión portal, que es un estadio clínico ya bastante funesto para un paciente de este tipo. Por eso reitero que en caso de detección de esplenomegalia, el estudio del paciente tiene que ser exhaustivo para ver qué tiene y qué le descartamos o a qué organicidad encontramos. Entonces, como mencioné, es un hígado sanito, bonito, liso, que a medida que se enferma, se fibrosa, ustedes pueden ver cómo se lobula o se microlobula la superficie ya no lisa del hígado y tiene esta forma tan nodular, es decir, va de un hígado normal a una fibrosis, cirrosis hepática. Recuerden que imagenológicamente, yo como radiólogo, yo no puedo decir que es una cirrosis hepática. Sin embargo, por las características que tiene de tener un hígado con esta morfología en la superficie, de tener una esplenomegalia, de tener una porta dilatada, que probablemente esté haciendo una hipertensión portal, aun cuando no le he hecho un Doppler vascular de abdomen, que además tenga citis, entonces es como que una suma de cosas que son sinónimos de cirrosis hepática. Pero como la cirrosis hepática es un diagnóstico histopatológico, lo único que puedo decir yo, como radiólogo, es que es una enfermedad hepática crónica asociada a esplenomegalia, sinónimo de cirrosis. Y como veo, ustedes aquí tienen, por ejemplo, el higadito. Aquí tenemos un vaso portal dilatado, porque el vaso portal tiene una característica importante que es hiperecogénica su pared. Normalmente yo no lo veo de un calibre tan ancho, eso es parte del lóbulo izquierdo. Veo un lóbulo caudado grande. Aquí. Un lóbulo caudado grande que también me indica una enfermedad hepática. Y miren ustedes cómo está este margen del hígado. Es un margen irregular, heterogéneo. Y además, por encima tengo líquido, que es un poco escaso, pero hay ya líquido perihepático, un poco laminar, no es significativo. Pero todo esto está hablando de que este hígado está bastante enfermo, o tiene un largo tiempo de estar enfermo. Aquí tengo otro ejemplo donde ya vemos un hígado mucho peor. Este es un signo que se llama el signo de la cabeza del delfín, ¿no es cierto? Porque es como un delfín, miren. Eso es como si fuera la cabeza del delfín visto de perfil, ya que estuviera todo el agua, ¿no? Porque esa es la citis en medio de un hígado que tiene disminuido el tamaño, que tiene un parénquima granular, como en grano, que tiene una microlobulación de toda la superficie, y obviamente pues es un hígado con una cirrosis, ¿no? Aquí tenemos la tomografía, también corresponde esto al hígado. Como ustedes pueden ver, tiene una fase igual irregular, un hígado bastante hipodenso, que no es lo normal. Y aquí tenemos múltiples nódulos de regeneración o micronodulares, también en un paciente que tiene el cuadro de cirrosis. Lo mismo aquí, un componente micronodular. Miren, aquí incluso ya tenemos una lesión que podría ser en el caso de un paciente con
con virus de la hepatitis o en general con un proceso cirrótico, hay que pensar siempre como primera posibilidad un hepatocarcinoma. Pregunta de examen para su módulo de hígado. Hepatocarcinoma, ¿no? Siempre que tenga un trasfondo de este tipo. Tenemos aquí líquido, es decir, ascitis y el margen microlobulado del hígado. Aquí tenemos una cirrosis con una superficie macrolobulada, ¿no es cierto?, que va a condicionar igual. Ustedes pueden notar aquí cómo la porta ya está bastante dilatada. Bueno, aquí no la veo porque no es el corte, es un corte inferior, pero aquí sí puedo ver cómo la porta está gruesa. Y sé que es la porta porque tiene un incremento de la densidad. Recuerden que con la administración de contraste, aquí está la aorta, la vena cava inferior, tiene mayor densidad debido a que tiene, obviamente, captación del contraste luego de haber hecho su retorno a través de la vía venosa. Entonces, la cirrosis se considera la causa más frecuente de hipertensión portal, preguntas de examen, intrahepática, y su traducción a nivel ecográfico está basada. Esto de aquí, pregunta de examen, así a venir, ya si no sacan sus 5 puntos en mi módulo ya están fritos. Alteraciones en la vena porta y en el eje esplenoportal. ¿Qué les dije? La porta tenía que estar dilatada, mayor a 13 centímetros. Porta dilatada, mayor a 13 centímetros. Eso va a condicionar que de forma retroactiva la vena esplénica esté dilatada. Normalmente no les voy a poner valores, pero bueno, ya, más de 4 centímetros. Pero que esté dilatada la vena esplénica también. 4 centímetros, perdón, 8 milímetros. 4 milímetros es lo normal. Esplenomegalia, obviamente porque es parte del módulo, la esplenomegalia va en toda patología que es de cirrosis. La ascitis, que es una característica que también es importante porque traduce una alteración de la hemodinamia propia del hígado debido a que disminuye mucho las globulinas o la parte proteica del hígado y por lo tanto disminuye marcadamente y genera un proceso de líquido intraabdominal de forma anormal. Y otra cosa importante, las colaterales venosas portosistémicas, es decir, la circulación colateral que se abre a través de la vena umbilical para tratar de permeabilizar los órganos intraabdominales. Eso ya en una etapa mucho más tardía. Con esta diapositiva termino. Aquí tenemos el vaso, muy grande. Si ustedes notan el hilo esplénico, como lo hemos visto en otras tomas de ecografía, el hilo esplénico, es decir, el vasito de la vena, es prácticamente único y no es tan ancho. En cambio, ustedes pueden ver aquí, hay una vena aquí que se dobla, se ingurgita, y aquí hay otras venas que están tratando de hacer una compensación como una especie de nido único para que la vena siga siendo permeable o siga siendo útil a la porta. Entonces esto corresponde a una esplenomegalia bastante marcada, tiene 20 centímetros, estamos hablando de una esplenomegalia severa, que además tiene un hilo esplénico dilatado, es decir, hipertensión portal. Aquí tenemos una repermeabilización de la vena umbilical. Recuerden que la vena umbilical termina siendo prácticamente un ligamento, el ligamento redondo, que es algo muy finito que prácticamente ni lo vemos en la ecografía, pero cuando se repermeabiliza, tenemos aquí una marcada dilatación, que miren ustedes cómo está comunicando con la piel, porque es una vena que es muy superficial cuando ya está permeable y que permite dar la circulación colateral en forma de medusa. Y finalmente aquí tenemos la vena porta, que está, como ustedes pueden ver aquí, tenemos parte del páncreas, la vena porta que está en 22 centímetros. Les dije que lo normal era hasta 13. Por lo tanto, todas esas características son signos de hipertensión portal. Dilatación del hilo esplénico, incremento del vaso, permeabilidad de la vena umbilical, que da lo mismo que decir circulación colateral o portosistémica, es decir, que permeabiliza la porta hacia el sistema del sistema grande. Y la vena porta dilatada. Todas esas características constituyen ejes principales para decir que este paciente tiene una hipertensión portal. ¿De acuerdo? Y